David Morales lleva 6 años siendo investigado por la Audiencia Nacional de diversos delitos: cohecho, malversación, blanqueo de capitales. Pero hay una acusación que sobresale sobre el resto, y es la de haber sido durante años espía para la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. En la prensa le han llamado de todo: mercenario, espía, criminal. Y lo tenemos aquí para defenderse y para dar su versión de todas esas acusaciones que han paralizado su vida en los últimos 6 años. Bienvenido, David Morales. Gracias. Y yo creo que mejor es empezar yendo al grano. ¿Has sido espía de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, alguna vez en tu vida? Nunca. ¿Has cobrado alguna vez del gobierno estadounidense o de la CIA? No, jamás. ¿Por qué crees que has estado acusado durante todo este tiempo de estos delitos? ¿Y por qué este proceso contra ti sigue abierto 6 años después? Bueno, la pregunta quizás, o la respuesta, perdón, es mejor encontrarla en quién es la persona que me acusa. Creo que por mi actividad, la cual desarrollaba en la Embajada de Ecuador en Londres a través del contrato completamente legal que establecimos con el gobierno ecuatoriano a través de su Secretaría de Inteligencia durante tanto tiempo, en el cual se brindó de una especial protección en un momento muy complicado, el cual, digamos, la embajada y su entorno, y concretamente por la persona que estaba dentro, ¿no? Estaban en una situación bastante complicada, tuvimos que desarrollar una serie de acciones, pero que todas ellas estuvieron perfectamente avaladas y digamos, jugando con la ley de aprobación del gobierno ecuatoriano. Por contarle a la audiencia exactamente de qué estamos hablando. Tú tienes una empresa de seguridad con base en Jerez de la Frontera y recibes el encargo de encargarte de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, justo en el momento en el que el ciberactivista Julian Assange, que estaba acusado, después de haber desvelado Wikileaks y haber desvelado los secretos de Estados Unidos y de otros países, estaba siendo acusado de traición en Estados Unidos. Entonces tú llegas a esa embajada, te encargas de la seguridad, y la acusación sobre ti es que durante el tiempo que ejerciste ese trabajo de seguridad, en vez de dedicarte solo a asegurar la embajada, estuviste grabando y espiando a Assange y vendiendo esa información a los estadounidenses. Sí, pero esto no es cierto, en el sentido de que durante todos los años que estuvimos nosotros, que fueron prácticamente, creo recordar, 7 años prácticamente, o sea, casi todo el tiempo que estuvo Julian Assange, excepto la última parte en la cual ya a él lo, digamos, expulsaron de la embajada. Nuestra función era controlar y proveer a la embajada de los servicios y las herramientas, así como la capacidad de análisis de potenciales amenazas que pudieran afectar. No a Julian Assange concretamente, porque Julian Assange nunca fue nuestro cliente, sino a nuestro cliente. Nuestro cliente era el gobierno ecuatoriano. Entonces, creo que a raíz de que, de hecho, la acusación que se presenta contra mí y contra la empresa es justamente un año después de nosotros haber dejado ese servicio, habiendo ocupado ese servicio otra empresa, que es la que, además para más INRI, incluso en los medios de comunicación, fue la que chantajeó, intentó chantajear al propio director de Wikileaks en presencia de su abogado, Héctor Martínez, y la cual pues, reconoce que era la que llevaba o tenía todo ese tipo de información de la cual a mí me quieren atribuir, incluida la revelación de la confidencialidad abogado-cliente. Sí, dicen que grababas las conversaciones que Assange estaba teniendo con sus abogados, que es otro de los delitos en los que estás acusado en la Audiencia Nacional. Sí, sí, pero realmente, digamos, no hay ninguna sola prueba durante todos estos 6 años que evidencie que eso es así. Hay algunos fragmentos de, digamos, de imágenes o fotografías que sí utilizábamos para la realización de nuestros informes internos y poder asesorar a nuestro cliente. Pero nunca esa información se entregó
a los estadounidenses, Jamás, según tu jamás. versión. Todos nuestros reportes e información era para nuestro cliente. Vamos a empezar desde el principio porque yo creo que hay que conocer tu historia para entender cómo llegas a la situación en la que estás, ¿no? Tú de joven te enrolas en la Marina. Sí, en la Armada. En la Armada y terminas en las Fuerzas Especiales. Sí, entré en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. ¿Eso cómo fue? Pues esto fue casi una, digamos, no un error, pero porque me sorprendió mucho. Yo lo que quería era simplemente disponer de un tiempo sabático mientras me preparaba a ver qué estudiaba. Quería ser biólogo. Pero resultó que cuando acabé los estudios de bachiller y demás me iba a preparar para... Pues había mucha gente, me informé y había muchísimos biólogos. Pegabas una patada a una piedra, había biólogos por todos lados. Demasiada competencia, dijiste. Y entonces ¿no? dije, bueno, me lo voy a pensar. Voy a hacer otra actividad que, mientras tanto, que me gustaba. Y me gustaban las Fuerzas Armadas. Entonces era la época en la que empezaba el voluntariado y la profesionalización de los ejércitos, ¿no? Y bueno, pues decidí firmar un contrato de 18 meses. Y claro, ¿dónde voy? Que me gustaba además el tema de las fuerzas y operaciones especiales. Y muy bien sin saberlo, porque en aquella época además desconocía de que en la propia Armada había una unidad de operaciones especiales. Fui por error a caer en esta unidad. Y bueno, para mí fue un gran descubrimiento. Probablemente conociendo lo que sé ahora, no entraría. Porque era muy duro. Fue durísimo, fue muy duro, pero bueno, me enganchó. Y tras esos 18 meses se convirtieron en 18 meses más y fui reenganchando al final y hice de ello mi forma de vida durante 20 años. Estás 20 años en las Fuerzas Armadas y en el año 2008 montas tu empresa de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que te hace dar ese salto? Bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional, por decirlo de alguna forma, y por digamos, por mi especialización, sí tenía mucho contacto con otras unidades. Trabajó mucho a nivel internacional. Prácticamente estábamos todo el día de maniobra, como solíamos decir, ¿no? Trabajando con muchas unidades OTAN. Y luego, yo en aquella época quizás no era muy frecuente que la gente hablara inglés. Entonces, sí que para ciertas misiones o operaciones exigían un nivel de inglés al que yo podía acceder. Y bueno, empecé a trabajar en misiones internacionales. Y una de ellas, pues fui destinado a cuartel general OTAN en Bruselas. Estuve durante 3 años y ahí tuve contacto, digamos, porque fue la época un poco más cuando ocurrió todo el tema de los atentados terroristas, las Torres Gemelas, esa época que fue muy intensa y prácticamente estábamos muy inmersos. Yo me dediqué también ahí a realizar labores de seguridad, coordinación y trabajaba en un departamento norteamericano. Entonces es verdad que la forma de pensar de nuestros homólogos, en este caso, pues si tú eres el experto o tú eres el área, eres el que lleva el área en este caso era de seguridad y demás, tú eres el que manda, independientemente de tu rango. Y eso me dio la oportunidad de poder especializarme aún más. Me formaba, acudía a cursos, planificaba, interactuaba incluso con los propios servicios o unidades que practicaban la protección dentro de lo que era Cuartel General OTAN o en este caso digamos, nuestro departamento. Y ellos mismos fueron los que me recomendaron, oye, pues mira, existe la opción, ahora están buscando mucho, era el boom, empezaron el boom de las empresas contratistas de seguridad. Y aunque en un principio yo lo rechacé en el sentido de que, bueno, no, yo prefiero volver, seguir en mi unidad, al final, bueno, cuando volví sufrí un poco un shock, ¿no? En el sentido de que, bueno, esto no ha avanzado nada, está bastante quemado y decidimos probar suerte en el mundo de la consultoría, de la formación. Seguridad. Es verdad que en aquella época, después de los atentados de Nueva York y un poco los riesgos que había atentados prácticamente en todo el mundo, hay un boom, ¿no? de empresas de seguridad que van incluso a los conflictos. En Irak se vio muchísima empresa de seguridad que iba
para allá y me imagino que ahí viste un filón, ¿no? Que podía haber una oportunidad de... Sí, además, sobre todo porque era un tema que en concreto en España no se había desarrollado o Casi no se todo, estaba desarrollando. era casi todo americanos, Británicos, británicos, franceses, franceses. la privatización, digamos, de las Fuerzas Armadas, que es cierto que llevaba tiempo ya trabajándose, de hecho en Estados Unidos es el quinto ejército, prácticamente. No sé si te gusta el término, pero mucha gente describe estas empresas como mercenarias. Bueno, es el término romántico, por decirlo así, pero que no se adapta realmente a la realidad. Es cierto que vemos casos hoy en día, como el reciente caso creo que es en el Chad o en Congo, ¿no? Donde, bueno, gente que acude en nombre de empresas o supuestas empresas a trabajar como soldados sin experiencia ninguna. Bueno, sí está más próximo al mercenariado que a lo que es a ser un contratista de seguridad, sobre todo porque el contratista de seguridad no trabaja de forma, digamos, autónoma, tiene unas reglas, tiene un código de conducta, tiene, digamos, una fidelización incluso con el país al que va a servir, que es un poco lo que mucha gente no entendía, es decir, ¿por qué las empresas norteamericanas principalmente quieren personal norteamericano? Porque ya hay gente que viene formada bajo sus propios protocolos, es decir, son intereses nacionales, no quieren tener a terceros, aunque al final para ciertas misiones terminen subcontratando a ellos mismos, a otro personal. Pero hablar en el ideario del mercenariado como se pensaba en los años 80 o 70, de estos locos de la Legión Extranjera Francesa, retirados, Sí, que que contratabas eran para... soldados a sueldo. Ahí está, por dinero, bueno, no es o no se ajusta a lo que es la realidad hoy en día. Tu empresa de seguridad, la que fundas en el 2008, ¿qué tipo de servicios ofrece? Bueno, realmente la empresa, aunque todo el mundo es verdad que como no sabía muy bien cómo asociarla, todo el mundo le llama o pensaba que éramos una empresa de seguridad, lo cual lleva al error de pensar que es una empresa de seguridad basada en los modelos de la ley de seguridad privada, como rigen en España. Nosotros éramos una empresa de consultoría a la que dábamos además formación, podíamos ofrecer ciertos servicios y en función de las necesidades de nuestros clientes ofrecerles soluciones. Y prácticamente al final lo que nos pasó fue un poco eso, en el sentido de que venía gente a demandarnos, oye, ¿qué puedo hacer con este tema en concreto? Principalmente, bueno, te voy a decirte, el 99% de nuestras actuaciones eran fuera de España, porque no se entendía, ni las empresas españolas entienden el modelo, ni suelen trabajar así. Pero sí empresas de fuera, empresas privadas o incluso gobiernos. Entonces nos pedían, oye, tenemos esta necesidad, ¿cómo podemos desarrollarla? Y en base a eso incluso le podemos ofrecer las soluciones. De hecho, prestábamos servicios de protección marítima, hemos prestado servicios de formación a gobiernos, hemos prestado servicios como este de la embajada. De hecho, una parte creo de los servicios que ofrecíais era de protección contra la piratería en el mar. Fue un poco donde empezamos. Protegíais buques privados, es decir, yates de lujo. Sí. Y no sé si mercantes también. Al principio todo empezó también con el boom cuando empezó el problema con los piratas somalíes y los atuneros españoles. Intentamos meternos en ese proyecto. Finalmente, entiendo yo que políticamente se prefirió apoyar y dar todo el apoyo a la empresa que finalmente llevó aquello. Y bueno, a nosotros prácticamente como se nos expulsó un poco. Teníamos un contratito pequeño con un armador gallego y finalmente, pues debido a las presiones, evidentemente nuestro nivel de personal nos hacía ser también mucho más caro que lo que ofrecían otras empresas. Y bueno, decidimos abandonarlo porque, como siempre digo yo, es que en aquella época pensaban que solamente había atuneros en el mar. Entonces es verdad que se nos llamó para dar apoyo en tránsito, en cubrir lo que es la zona de peligrosa, saltando de barco en barco y finalmente trabajando también para yates privados o corporaciones privadas. De hecho, te encargan la seguridad del yate privado de Sheldon Adelson, que es un magnate, era un magnate de los casinos en Las Vegas, una figura muy importante en Estados Unidos. Es uno de los trabajos, ¿no? Bueno,
ese es uno de los errores que se comete en la película por la cual estoy involucrado. Sí, porque luego este magnate, además dicen que es tu enlace Sí, con la CIA. sí. Si no te importa, retomando un poco el inicio del tema y por lo cual estoy aquí, digamos que la película que se monta alrededor mía y de mi empresa no es ni más ni menos porque hay un interés en que, en este caso, a Julian Assange, en su proceso de extradición, pues se le, digamos, de alguna forma, dado que realmente legalmente o jurídicamente lo tenía todo prácticamente perdido, tal y como ha venido siendo el caso, pues claro, había que introducir un elemento, y ese elemento es que, claro, a este señor le han agotado toda la, digamos, estrategia legal porque, claro, estábamos nosotros allí que trabajábamos para la CIA. Y este link con la CIA lo vienen a hacer porque, claro, como bien relata uno de los abogados de Assange, a él lo contactan y le dicen que un día le llama a alguien a su teléfono y le dice que, mira, yo trabajo para la empresa que da protección allí en la embajada y, mira, esta empresa mira bien con quién trabaja. Entonces él introduce, se mete en la página web y ves que dentro de nuestros clientes aparece Sands Corporation, porque trabajábamos con ellos. Entonces, claro, en palabras textuales de él, lo podéis recoger en los medios porque está en la radio, él dice, claro, entonces ahí es cuando a mí se me ilumina y lo entiendo todo. Claro, ya él hila la película de que nosotros trabajábamos allí en la embajada, yo trabajo también para Sands Corporation. Y lo vinculan con la La CIA. CIA, es decir, el blanco de botella ya para ellos es la CIA. Es 2015 cuando tú recibes el encargo de la embajada. Sí, creo recordar que sí. Y viajas a Londres y bueno, visitas la embajada y ves un poco la situación, ¿no? Allí está Julian Assange. Estados Unidos lo quiere meter en la cárcel 175 años. ¿Qué es lo que te encuentras? Porque creo que la situación en la embajada es bastante caótica y que, de hecho, hay gente de tu empresa que lo llama el hotel, ¿no? Sí. Porque aquello parece un poco un desmadre lo que te encuentras. Bueno, realmente yo llego a la embajada porque ya previamente estaba trabajando para, digamos, una empresa en Ecuador, asesorando una empresa en Ecuador también que se dedicaba a temas de defensa y seguridad. Y es a ellos los que lo llaman y evidentemente ellos me llaman a mí para que yo acompañe a ver la situación. Yo inicialmente no sabía ni dónde iba, ni no sabía ni lo que ocurría, porque no me contaban nada hasta que llegara. Entonces cuando llegamos a la embajada y aquello era un caos. Un caos terrible porque llevaban allí... Bueno, la embajada no tenía ninguna función, más allá de que funcionar como un receptáculo para recoger aquí a este señor y a todos sus integrantes. Dormían en sofás, digamos, en los propios despachos, nadie se podía mover, había una sensación de completa agobio. Entonces, incluso recuerdo Julian Assange estaba muy, muy asustado porque él creía que los británicos iban a entrar a la embajada, lo iban a detener. Bueno, entonces nuestra misión inicial fue poner un poco de calma, pongamos los pies en el suelo, ¿qué ocurre aquí? Y realmente, bueno, nadie va a entrar a la embajada, es un recinto diplomático, no va a haber ninguna... No puedes violar No, por mucho que la fantasía, como dijimos, total, pudimos conseguir que se calmara, iniciamos unos protocolos para que evidentemente aquello no fuera, digamos... porque es que entraba todo el mundo, es que era increíble, allí llamaba a la puerta y no había ningún tipo de control. Entonces eso no podía ser. Bueno, él recibía de hecho visitas de gente también famosa, ¿no? Pamela Anderson y Claro, otros. porque al principio es que él una vez se calmó, entonces se vio como que aquello podía él aprovecharlo, quiero pensar. Y claro, él hacía de la embajada pues su púlpito, donde dirigirse a sus seguidores. Nunca mejor dicho, porque salía al balcón y daba allí su Porque discurso. aquí hay que recordar que Julian Assange para Estados Unidos y algunos gobiernos es un criminal, pero para mucha gente es un héroe que ha desvelado los secretos militares de Estados Unidos a través de Wikileaks y mucha gente lo tiene idolatrado, ¿no? Hay como una batalla en el mundo entre partidarios y detractores de Assange.
Sí, yo no voy a justificar lo que en fin, o lo que hizo, ¿no? Me parece quizás un poco irresponsable en el sentido de que, bueno, filtrar o soltar la información como supuestamente la soltó es, bueno, afectó, creo yo, afectaría muy probablemente a gente. Pero bueno, eso es una cuestión que queda en su ámbito y evidentemente los afectados, en este caso el gobierno norteamericano, pues querría tomar digamos, sus medidas contra él. Lo que sí es cierto es que él, digamos, de alguna forma se engrandeció, y esto es una opinión personal, y desde ese sitio, pues prácticamente que lo tomó. Y fue un problema, un conflicto incluso con el gobierno ecuatoriano, porque no podía permitir que este señor pues, utilizara la embajada como si fuera su oficina. Y cuando digo su oficina es porque este señor mm, iba al despacho de la embajadora, se sentaba ahí, o el embajador. ¿Y qué hace usted aquí? Este es el despacho del embajador, no puede utilizar esto. Cualquier dependencia le valía. De hecho, yo creo que uno de tus primeros consejos a Ecuador es quitároslo de encima. Sí, yo siempre, una vez visto el análisis y demás, prácticamente, y creo que también ahí es donde entra un poco el problema o el conflicto conmigo, es porque o los análisis que le hacíamos, lo que vinimos a decirle es que este señor va a perjudicar vuestra política exterior, porque evidentemente él representa un problema para cierta gente que vosotros le estáis dando apoyo. Como tú bien has dicho, para unos es un ídolo y para otros es un malvado. Pero esos malvados son los que te van a afectar a ti. De hecho, te puedo comentar o sea, así tontamente, Ecuador estaba cerrando un acuerdo para la exportación de bananas con la Comisión Europea y bueno, uno de los puntos de presión fue es que nosotros no negociamos con países Que acogen, que acogen entonces a presuntos a delincuentes. presuntos, o es como la ley que no trato con gente que trata con terroristas, ¿vale? Porque además en la embajada confluían muchos perfiles de gente que iba a visitarlos. Lo que pasa es que en esa época Ecuador lo preside Correa, que es un populista de izquierdas, que para su imagen, yo creo que él considera que dar refugio a Assange en la embajada, bueno, para su público, para su militancia, era algo positivo, digamos, ¿no? Yo creo que es un poco como ellos lo ven. Que entiendo que Correa en ese momento lo intentara vender como un rédito político, lo cual, bueno, de cierta manera casi le funcionó un poco al principio. Pero se desentendió completamente. Yo, sinceramente, creo que no sabían lo que hicieron. Es más, en aquella época el gobierno de Correa estaba asesorado por gente española. Gente que ahora mismo algunos de ellos está sentado en el Parlamento. ¿Te refieres a Podemos? De gente de Podemos. Participaban asesorando al Ministerio de Asuntos Exteriores ecuatoriano. De hecho, Assange realmente entró porque una persona de este partido lo llevó a la embajada. Es decir, prácticamente jugó un poco todo eso para llevar a esta persona ahí y vender esa O sea, que tú crees que Podemos fue clave en que Ecuador acogiera a Assange en su embajada. Creo que sí, porque ya te digo que estaba muy infiltrado o asesoraba al gobierno ecuatoriano en su política. Y de hecho tal es así que si podías ir a cualquier ministerio, sobre todo el Ministerio de Asuntos Exteriores en Ecuador, los asesores españoles estaban por allí asesorando directamente, en este caso al ministro de Asuntos Exteriores, sobre su política y cómo tenía que llevar este tipo de cosas. Así que sí, prácticamente creo que Correa lo único que hizo fue en ese momento dejarse llevar. No, creo sinceramente que no analizó muy bien qué es lo que estaba haciendo. Pensó más en lo que podía vender que lo que resultó después un poco el problema final. Tus problemas empiezan sobre todo cuando Correa desaparece, llega Lenín Moreno como presidente de Ecuador y ahí sí que este nuevo gobierno se siente incómodo. No acaba de gustarle la idea, le revocan la ciudadanía y llega un momento en el que Assange queda desprotegido y es arrestado. Y ahí se inicia ese proceso judicial para ver si lo extraditan o no a Estados Unidos. Y eso coincide bastante con el momento de tu arresto. Creo que es el 17 de septiembre de 2019.
eres arrestado, tú estás en la sede de tu empresa. No, yo estaba en mi casa. Estabas en tu casa, vale. Estabas en tu casa, en Jerez de la Frontera, irrumpe la policía. Bueno, la policía realmente no es que rompiera, digamos, no hizo una entrada violenta ni nada, Sí. simplemente, justamente además, yo estaba justamente saliendo de mi garaje con el vehículo y se me acercó alguien, David, mira tal. Ya, no, en ese punto de verdad que la policía no hacía su trabajo y ya está. Entonces, bueno, me explicaron el tema y sin problema. En ese momento ya te dicen No, de qué estás acusado. no me lo dicen exactamente, pero bueno, yo llego ya después un poco a intuir que por dónde van los tiros. Yo ya más tarde, cuando sí, una vez terminado el registro, digamos, en mi vivienda, pasamos a mis oficinas y ya, pues sí sé que están buscando información sobre ese tema. De hecho, me preguntan directamente por el asunto y bueno, sin problemas, de colaboración total, o sea que ahí estaba todo lo que pudieran disponer. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando a mí me leen un poco qué es lo que vienen a buscar, yo me quedé completamente sorprendido, porque las argumentaciones o los cargos por los cuales supuestamente se me arresta son tremendos. Es decir, iban buscando pues dinero en efectivo, como si fuera un narcotraficante, quizás en el sofá de mi casa tuviera ahí escondido pues millones, porque ellos decían que tenía millones. Decían que mi casa estaba valorada en 1 millón de euros, que además me sorprende, porque si tú haces esto, digamos que antes de irrumpir, por ejemplo, en tu vivienda, o al menos yo me pongo yo hago una pequeña investigación sobre qué es lo que tienes o qué no hace, o qué no. Yo sé que tu vivienda pues, tendrá un valor de cadastro o lo que sea y no es esto. O como bien venían a buscar, porque me preguntan, ¿dónde están los coches de lujo? Yo, ¿qué coches de lujo? No, es que mira lo que dicen aquí, que tú tienes en tu garaje coches de lujo. Ahí tienes. Entras en mi Volkswagen Se y me suponía pongo que más. con el dinero que habías cobrado de la CIA te habías enriquecido y vivías Sí. la vida A los padres, totalmente. de un narcotraficante. Sí. Y lo que se encuentran Pues, no es eso. se encuentra la realidad de decir, yo no es que viviera mal, evidentemente, porque Tu afortunadamente empresa iba muy bien. mi empresa iba bastante bien, y además en el momento en el que a mí me ocurre esto. Pero además justamente ese día da la casualidad que es que yo me encontraba con mi abogado, porque íbamos a firmar un contrato para otra empresa en la que íbamos a asesorar en un tema aeronáutico, lo cual lo perdí. Y como ese he perdido, pues todo lo demás. Pero o sea, vivía bien, mi empresa estaba bien, no es que fuéramos, no sé, gran Bueno, cosa, pero sí estaba bastante el bien. encargo de la Embajada de Ecuador, por ejemplo, entiendo que son 85.000 euros al mes por proteger la embajada. Si no recuerdo mal, estaba así en 80 y algo mil dólares el servicio. O sea que tu empresa era muy rentable, Sí. tenías un dinero, pero no se encuentran, según tu versión, lo que ellos esperaban. No, para nada. De hecho, mira, durante todo el proceso he sufrido 3 inspecciones de Hacienda. Hasta que ya por fin el juez ha dicho, mira, ninguna más. Porque es que como han ido buscando cosas realmente un poco absurdas. Porque, claro, es que mi empresa recibía pagos en dólares. Por supuesto que recibimos pagos en dólares. Ecuador es un país dolarizado y pagan dólares. Mis contratos recibidos por Ecuador, que además no se pagaban desde Ecuador, sino que se pagaban desde una oficina que tenía la Fuerza Aérea en Miami, se realizan desde los Estados Unidos. Después decían que es que mi empresa solamente tenía ese contrato, prácticamente como que mis contratos, por ejemplo, en este caso con Sands, que trabajé durante mucho tiempo, estuve trabajando con ellos proveyéndole también de apoyo, y lo del yate, yo no le prestaba servicios a su yate. En la fase final sí estaba ya, digamos, desarrollando un plan para proveerle de seguridad en el yate, pero durante todo mi proceso con ellos, hemos trabajado con ellos asesorándole en Brasil, en México, no solamente en España, a la familia, a la corporación. Era una relación bastante buena. De hecho, es una pena, porque mi relación en este caso con Sanz era bastante buena. Y todas estas personas buscaban cualquier tipo de excusa para relacionarme con ellos. Es decir, llegaban a decir que el jefe de seguridad, en este caso de Sanz, que era con quien yo trataba, pues claro, este era de la CIA. Cuando
cualquier persona, o al menos el patrón que se utiliza en Estados Unidos para trabajar en cualquier servicio de seguridad, ya sea gubernamental, privado o incluso a nivel familiar, suelen ser personas que han estado relacionados con policía, el gobierno, agencias O sea, que estatales. es relativamente normal que alguien que ha estado en la CIA, luego, cuando sale, trabaje en la empresa privada. Por supuesto. Es que es algo de cajón. Ellos lo sabían y por eso vincularon, hicieron toda esta, digamos, película. Porque realmente cuando yo tengo acceso a la querella y yo la leo completamente, lo que veo es una novela. Y digo, bueno, esto se puede publicar, es una novela de policíaca intriga perfecta. Vayamos un poco a los detalles de las acusaciones y las pruebas que dicen tener en contra tuya, ¿no? Hay un correo del 29 de enero de 2018 en el que el entonces embajador de Ecuador en Londres, Carlos Abad, te pide que pongas un micro en la sala de reuniones para hacer grabaciones. Sí. ¿Qué ocurre? Bien, tenemos que ver por qué me pide a mí el embajador este micro. El embajador concretamente me lo solicita porque previamente se había reunido el señor Assange con miembros de la plataforma independentista catalana en la embajada. Evidentemente aprovechando que el embajador no estaba y sin informar de ello. Entonces, evidentemente, mi responsabilidad, es una de las cosas que hacíamos, es informar. Aquí han venido estas personas, esto tal, y de asesorarle. Esto puede ser un problema para las relaciones de De hecho, el Ecuador. gobierno español se enfadó mucho Bastante. porque Assange recibiera en la embajada de Ecuador Así es, a sectores del independentismo catalán. así es. Provocó mucha indignación. Entonces, como te comento, yo le hice este análisis no solamente al embajador, sino, digamos en este caso, al gobierno ecuatoriano. Esto puede ser un problema. Ya ustedes hagan o decidan. Yo no estoy aquí para decidir, son ustedes los que tienen que... Entonces, a partir de ese momento, realmente ya había bastantes conflictos con el señor Assange, pero ese fue uno momentos de los críticos. Y ¿Cómo reacciona la embajada de Ecuador cuando se enteran de que en ausencia del embajador Assange ha recibido a independentistas pues catalanes? muy malamente, porque como te comento, ya anteriormente había habido bastantes problemas con este tipo de visitas o este tipo vamos a decir, injerencias que este señor pues hacía utilizando, digamos, la embajada, que es una de las cosas que ellos tienen que entender, que aunque se intentaban desvincular de las acciones de Julian Assange, pero ese señor la está desarrollando dentro de tu, digamos, de tu recinto, ¿no? De tu edificio, de tu embajada. Claro, aquí una cosa es la grabación. En tu caso dices que es para informar a tu cliente, que es el gobierno de Ecuador. No, pero déjame que te explique porque es que es un tema bastante con el que además han incidido mucho. Y es que lo que a mí me solicita el embajador es ver la posibilidad de hacer esto porque prevén que puedan volver a reunirse y ellos quieren ver, entonces tener pruebas para decirle, mira, esto no lo podemos consentir y tal, ¿no? Entonces lo que hacemos es una prueba de audio. Realmente no grabamos. No se llega a grabar nunca. En ningún momento se graba Assange ni se graba... Se hace una prueba de audio consentida por la embajada. No se graba Assange en este caso o en ningún caso hay nunca una grabación de Assange. Las cámaras, a pesar de todo lo que dicen, no tenían sonido. Todo el sistema... Sí es cierto que en la última fase, justamente cuando ya nos fuimos nosotros, a nosotros se nos solicita que se cambien las cámaras Para que recojan audio también. para recoger audio. Pero esa información es la información que tengo yo. Es decir, no quieren que la comparte con nadie más. Y aparte, tampoco tendrían que saberlo. Aunque sabiendo cómo funcionaba la embajada, era de cajón que se enteraría. Vamos, lo sabría. Pero nosotros en ningún momento hay grabaciones de audios con Assange y demás. Sí hay unas imágenes y puede que haya algún elemento de prueba. Entonces, ¿por qué en la Audiencia Nacional y en la acusación dicen que hubo grabaciones y que esas grabaciones se trasladaron a Estados Unidos en discos duros? Bueno, sí, esa es otra de las locas teorías sobre la información que yo traspaso a Estados Unidos. Es decir, según el testigo, yo cada 15 días
volaba desde Londres o Estados Unidos, perdón, de Londres o España a Estados Unidos, cargado de discos duros que yo entregaba allí directamente a la CIA. Yo iba a Washington, me recibía un café, me sentaba con el director de la CIA y mira, aquí tiene los discos duros de la embajada. O sea, esa es la teoría, una de las teorías que luego, evidentemente, cuando comprueban y presento yo mis viajes a Estados Unidos, tengo 12 viajes en los 9 años que he ido, ¿no? Pero el testigo dice que yo voy cada 15 días, viajo yo a Estados Unidos. Como eso ya no cuela, o como eso ya no existe, se monta el rollo del streaming, ¿vale? De que, claro, como yo ahora, pues no, la información es que se pasaba a través de video streaming directamente a la CIA. Y esto viene porque hay un proyecto que me pide, o nos pide Ecuador, para poder ver si pueden, de alguna manera, ellos también disponer de la conexión de vídeos de la embajada en Ecuador. Algo que fue un proyecto que no se pudo desarrollar. Pero no se pudo desarrollar incluso por los propios testigos, que es el que era el encargado de eso, lo reconoce. Pero no, a pesar de todo se crea una auténtica película como un sistema, bueno, esto era la NASA, prácticamente nosotros mandábamos la información para allá. Tus viajes a Estados Unidos en ningún momento entras en contacto ni con nadie de los servicios de inteligencia, ni tampoco nadie del gobierno estadounidense. Solo con tus clientes. Con mis clientes. Que son... Yo tenía, evidentemente, además, es que, pensando en esto, podrían haber escogido cualquiera otro de mis clientes, pues yo trabajaba para empresas de seguridad, que hubiera quizás, sí, por su perfil, están más relacionados hasta con el gobierno, no que se fueron a buscar a Assange. De hecho, hay mensajes que también están dentro del sumario, en las que tú hablas de mensajes en mis amigos americanos, ¿no? Y ahí hablas también, bueno, de esos viajes y de la necesidad de operar de manera confidencial. Y esto es algo que en el sumario también se vincula con el hecho, hombre, si es confidencial, es que había algo secreto, es que tenía que estar la CIA implicada y demás. A ver, confidencial es la información que yo transmito a todos mis clientes. De hecho, cada trabajo nuestro son células independientes. Es decir, mi cliente, por ejemplo, norteamericano, no tiene por qué saber que yo trabajo, por ejemplo, para el gobierno ecuatoriano. O a la inversa, o cualquier otro. A mí me llaman por cosas muy concretas y no tengo por qué informar de nada. En parte el éxito de una empresa de seguridad es afirmativo. ¿Es así? Operar de una manera lo más confidencial posible. Afirmativo. Yo cuando hablo, por ejemplo, de mis amigos americanos, es porque evidentemente, además ya es que no sé ni en qué contexto, son 6 años y muchas veces ya hasta me pierdo, pero no sé hasta en qué contexto lo habría dicho, pero estoy refiriéndome a las empresas con las que yo trabajo o a la información que me piden, a lo mejor algún cliente norteamericano. Hay una cosa muy curiosa, que es que a lo que ellos me acusan, y es que yo envío un correo desde Las Vegas y estoy enviando correos desde Las Vegas preguntando por la embajada. Entonces, claro, como yo estoy en el hotel, además estaba alojado en el hotel de mi cliente, pues claro, eso es que yo estaba directamente ahí informando, recabando información, pidiendo información para ellos. Pero es que yo trabajaba globalmente, es decir, ¿por qué no han cogido el correo en el cual yo les solicito información desde Shanghái o desde Colombia? ¿Sabes qué te quiero decir? Es que, a ver, el hecho precisamente yo soy el gerente de la empresa y trabajo fuera. Lo más normal es que le pregunte a mi empresa sobre cosas que necesito saber de la marcha de la misma o del operativo que estemos llevando. Y eso no implica que si yo estoy en Estados Unidos y pregunto por lo que está ocurriendo en embajada, es que estoy sentado aquí con la CIA. Es un poco Sé que al final es lo que ellos han utilizado para montar todo esto. Sí, o sea, que esto es una descripción de cosas en el sumario que aparecen para intentar probar tu relación con la CIA. Y una de las quizá más, no sé, obvias según ellos, es un archivo que lleva el nombre de archivo CIA. Y en un disco duro con ese nombre, tú siempre has negado que ese archivo te perteneciera.
Y una cosa que te he escuchado decir cuando, porque a todo esto nosotros entramos en contacto cuando yo investigué tu caso para el diario alemán Die Welt, y estuve investigando el caso, y recuerdo que negaste que ese archivo fuera tuyo y además me decías, pero claro, ¿quién espía para la CIA y pone en el nombre del archivo Hacía. CIA? Ujú. Es que por eso te digo, es que además, ahora que lo has sacado, es curioso porque estas cosas las sacan a medida que se van agotando otras vías de poder llegar a demostrar. Entonces, de repente aparece, como yo le llamo, el disco duro fantasma. Porque dicen que ha habido una conexión a un disco duro en el cual está ese archivo o está esa carpeta. Pero claro, ese disco duro no aparece, no lo tiene. La policía no ha intervenido, nadie sabe de ese disco duro, pero ellos dan que ha habido una conexión de un disco duro. Porque el testigo dice que es que yo cuando trabajaba yo tenía disco duro en mi oficina. Entonces, bueno, pues si el testigo le llama por decir que es que yo tengo, pues no sé, el botón del mando nuclear allí en mi oficina, yo sería, no sé, podría estar ahora implicado en mandar misiles. No lo sé. Cuando hablas de testigo, hablas de un ex empleado Así es. tuyo al que tú consideras que te traiciona y al que tú no das ninguna credibilidad, pero que ha sido utilizado en la acusación en tu contra. Cuéntame quién es esta persona y por qué crees que se une a la acusación. Bueno, evidentemente creo que al final, en el fondo, todo nos lleva a cosas muy básicas, muy simples del ser humano, ¿no? Y creo que a esta persona lo que la mueve era un poco la venganza, porque yo lo despedí. Y lo despedí porque precisamente él me engañó. Él estaba de baja médica, supuestamente, y yo es cierto que soy una persona con mi equipo, mi personal, soy bastante confiado. Yo no tengo por qué estar comiendo de la cabeza un poco con lo que la gente puede hacer a mi espalda. Creo que una vez que me la haces, muy bien, ya la has hecho. El problema sería que me lo hicieras 2 veces. Entonces, bueno, no sé trabajar de otra manera, ¿no? Esta persona resulta que un día me llama a la Secretaría de Inteligencia, me dice, oye David, tal está aquí en Ecuador, ¿tú lo has mandado? Digo, no, este señor está de baja médica, no puede estar ahí. No, sí, está aquí. Además, está trabajando para Rafael Correa. Claro. Mándame, demuéstramelo. Evidentemente me mandan los informes de entrada, registro del país, me dicen con quién ha estado, con quién se ha reunido. Ya me llega la información de que se ha reunido con periodistas a los cuales le ha intentado vender información. Se ha reunido incluso, porque creo que además es bastante poco inteligente, se reúne incluso con gente de la propia Secretaría de Inteligencia para venderle información que supuestamente yo ya tenía. Es decir, esos informes y esa información que nosotros realizábamos se le intentaba vender a ellos. Evidentemente yo lo llamo, no me da explicación ninguna, lo despido. Y a partir de entonces, justamente creo que fue a los 2 meses cuando viene esto. Y todo coincide con lo que tanto el señor periodista del país como el abogado de Assange, las versiones que dan sobre cómo le llegan a ellos la información. Hay una persona de la empresa que se pone en contacto con ellos y le dice tal, tengo esto y yo tengo y de hecho al periodista a Manuel Iraujo, el periodista del país, llega a relatar de que supuestamente él ha hecho una gran investigación, pero bueno, creo que cuando te filtran algo investigas poco. Le llega a esta persona y le da pues los vídeos, él lo ha visto todo. De hecho, los primeros artículos son curiosos porque él dice que lo ha visto todo y bueno, ha visto vídeos, conversaciones y demás. Tras 6 años de investigación todavía no ha aparecido un vídeo ni una cosa, digamos, que sea relevante en la cual aparezca claramente todo esto. Pero bueno, entiendo que funciona así. O sea, que es una venganza. Sí, y este señor probablemente un vincularía a empleado otra tuyo al que despides Uh-huh. y que, según tu versión, al final lo que hace es vengarse. Sí. Yo lo contacté en su día y la verdad es que no conseguí tampoco que hablara.
Lo único que me preguntó es quién le había dado mi contacto. Le dije que yo no podía darle esa información. Intenté entrevistarle para preguntarle por el caso y la verdad es que me colgó el teléfono, con lo cual no tengo su versión. Hay un momento en 2017 donde tú das una orden sobre el acceso, quién tiene que tener acceso a las cámaras que hay en la Embajada de Ecuador. Y hay algo misterioso ahí en el sentido de que una de las personas que va a tener acceso es un tal señor X. ¿Quién era ese señor X al que tú das acceso a las cámaras? En aquella época, cuando ya ocurre esto y empieza digamos, se me solicita el cambio digamos, de cámaras, ya no solamente participa o directamente, digamos, Secretaría de Inteligencia, sino que tenemos que rendir cuentas además a Presidencia y Cancillería. Entonces, digamos que de las tres instituciones, al final todo el mundo quería tener un poco también su protagonismo. Y dentro de lo que a nosotros se nos solicita es que además de Secretaría de Inteligencia, alguien, concretamente Cancillería, quería también ver la posibilidad de tener acceso. O sea, hay una solicitud de alguien de Ecuador con mucho poder que quiere tener acceso a toda la información que estáis recogiendo. Ahí está. Y ese es el señor X al que te refieres y que en la acusación creen que el señor X es un agente de la CIA. Agente de la CIA. Y tú dices, no podemos saber quién fue o... No, precisamente por confidencialidad. Todavía tengo mis acuerdos vigentes de confidencialidad en algunos aspectos con ellos, pero básicamente te puedo decir que era un alto cargo de la Cancillería en aquel momento. De hecho, tal es así que coincide un poco, si sigues un poco la evolución de lo que pasó con Assange, lo que en aquel momento se estaba buscando, que fue un poco lo que pasó después y el cual viene un poco nuestra salida y sustitución por otra empresa, es la forma de ya ir dándole carpetazo. A nosotros se nos sustituye por una empresa que se llama Proton Security, prácticamente era la Secretaría de Inteligencia ecuatoriana. Y precisamente los agentes de seguridad no son ni más ni menos que eran agentes de inteligencia. Y precisamente se dedican durante ese año a hacer las cosas más difíciles y recabar toda la información. De hecho, sí, te voy a remitir a la entrevista que da el señor Heitor Martínez cuando le hacen el chantaje y le ofrecen, tengo toda esta información, tengo vuestro WhatsApp, tengo toda la información de vuestra defensa, donde él mismo llega a decir que ellos fueron los que le cogieron la información, se la quitaron para pasársela directamente a quien en aquel momento era el jefe, digamos, de Cancillería, ¿vale? Que era el que estaba un poco llevando todo ese tema. Una de las cosas más extrañas de este caso de acusación de espionaje contra ti es que los delitos de los que se te acusan en realidad fueron cometidos en el Reino Unido. Pero la causa es aquí. De hecho, la justicia británica llegó a poner en cuestión que la justicia española tuviera competencias en este caso. Es que por eso yo realmente, y esto ya volvemos a entrar en mi opinión personal, creo sinceramente que si la querella no hubiera sido presentada, ha sido presentada por quien la ha presentado, no hubiera tenido recorrido. Es decir, la querella la presenta Assange. La querella la presenta el bufete de abogado. Aquí entramos ya en la parte, digamos, de la trama española, ¿no? Y esto es un dato muy importante. El juez Garzón es el abogado de Julian Assange, que está intentando evitar su extradición a Estados Unidos. ¿Y tú crees que el hecho de que esto se haya llevado en España es por intervención directa del juez Garzón? Yo profundamente estoy convencido de ello. Es decir, 100%. Para mí. Que además es, y esto reconocido por él, amigo íntimo del juez Pedraz. Afirmativo. Que es el que te está ahora mismo investigando. ¿Hasta qué punto tú crees que aquí lo que hay es una... no sé si llamarlo, un acuerdo entre jueces que han sido compañeros de la Audiencia Nacional
para mantener abierto y vivo este caso durante Bueno, estos 6 años? evidentemente entraríamos ya en el ámbito de la especulación. Evidentemente no se puede demostrar. Lo que sí es verdad que resulta muy extraño que mi caso se base solamente en unos supuestos indicios. Y durante esos supuestos indicios, o sea, con esos supuestos indicios se me mantiene a mí 6 años en esta situación. Tras precisamente, porque eso fue lo que intentaron, presentar este caso en el juicio de extradición en Inglaterra, donde creo que se llamaba la jueza Bannister, precisamente una de las cosas que dijo, esto no tiene sentido, aquí no se ha escuchado al señor Morales, y los testigos que presentan o que quieren presentar no tienen, digamos, veracidad. Entonces, no tiene sentido que se me acuse a mí de esto. Para más Inri, esto es un tema que, independientemente que fuera en territorio británico, pero estamos hablando de territorio ecuatoriano, en la Embajada del Ecuador, donde Ecuador actúa bajo sus leyes y digamos, su forma de actuar. Nadie me ha denunciado por nada de eso. Y aquí supuestamente se lo traen porque, bueno, dicen que como la información viajaba, o sea, era compartida en España, en mi oficina, pues podría estar en un caso de revelación de secretos. De ahí a todo el tema de espionaje y demás, bueno, ya es toda la película que se monta precisamente para apoyar ese juego. Una cosa que sorprende es que el juez Pedraz, siendo amigo íntimo de Garzón, no se haya recusado a sí mismo, no se haya apartado y haya llevado un caso en el que la acusación, él es el abogado, el juez Ya. Garzón de la acusación, ¿no? No sé hasta qué punto tú en algún momento has intentado esa recusación o intentado que te juzguen personas que no estén vinculadas al entorno de Assange. Bueno, he recurrido creo que fue al Constitucional, porque para mí todo esto evidentemente me parecía una investigación prospectiva, pero parece ser que no, tampoco me dieron la razón, me dijeron que no, todo está bien. Que esto pasa en España, bueno, tal y como estábamos viendo el panorama actual, no me sorprende. No sé, no sabría muy bien qué decirte con respecto a si debería apartarse o debería haberse apartado. Lo que sí es verdad que es curioso que pues este señor pues mantenga una relación de amistad y viajen juntos, incluso como ha salido en alguna noticia, viajan juntos a México, en fin, tienen relaciones. Yo no sabría decirte muy bien porque evidentemente no sé qué pensar ya, pero sí que hay cosas tan absurdas como solicitar que por favor se me devuelvan digamos, mi pasaporte. Llevas 6 años, 6 años sin pasaporte. sin salir de España. Y me argumenten de que no se me devuelve porque es que yo conozco mucha gente, pues me parecen respuestas un poco absurdas. O que, bueno, pues que me den acceso a mis cuentas. Tampoco se me dan De acceso. nuevo, desde hace 6 años, tus cuentas están bloqueadas. Bloqueadas. No tengo acceso. Las cuentas de mías y de mi empresa. De hecho, llegaron al principio incluso a bloquear la cuenta de mi mujer. O sea, porque, claro, decían que después la policía me pudo llegar a enterar de que dijo, mira, esto no tiene pie ni cabeza, que es que mi mujer quizás cobraba por mí, prácticamente. Y sin ingresos recurrentes y con las cuentas bloqueadas, ¿cómo te has apañado? Pues gracias a que tengo al apoyo de amigos, al apoyo de la familia, de mi señora, y poco más. Es lo que voy tirando. Pero nada, aquí siguen con la historia de que es que yo tengo millones. Porque, es verdad, una de las cosas que decían es que yo había hablado, para argumentar esa historia del blanqueo y demás, y de que yo tengo dinero fuera, es que resulta que yo había hablado una vez en mi oficina con alguien de Gibraltar. Entonces, por esa lógica, pues claro, ya ellos dan por supuesto es que yo tengo cuentas en el extranjero. Tu empresa de seguridad, imagino que está prácticamente, si no cerrada, No, sí, completamente liquidada. liquidada, y tus posibilidades de hacer cualquier otra cosa muy limitadas. Sí, aparte por el tema, bueno, el tema de salud, pero el
Has pasado un cáncer, ¿no? Sí, sí, estoy aún en ello. Y bueno, pero que actualmente, evidentemente, todo mi... Como digo yo, a mí me gusta la palabra esta porque es que lo resume muy bien. Es decir, ellos han sabido muy bien jugar con esto y me han llevado a una muerte civil. Me han llevado a una posición en la cual yo no puedo moverme. No tengo recursos económicos para poder pelearme al gigante con el que me tengo que enfrentar, que domina perfectamente todo esto y sabe por dónde meterte cosas para que te vayas bloqueando. Y evidentemente digamos, el doble juicio, el juicio público, me ha llevado a estar expuesto. ¿Qué te dicen tus abogados? Porque a mí una de las cosas que me extraña es que se pueda mantener abierto un caso 6 años sin ir a juicio. Yo me imagino que tú casi en algún momento preferirás, oye, pues si hay que ir a juicio, vamos a juicio y que se demuestre si soy culpable o no. Pero estás un poco en el limbo. Es decir, no se va a juicio, no se lleva el caso a juicio. Cada 6 meses hay una revisión que extiende tu caso. Tampoco puedes defenderte. Tus abogados, ¿qué te dicen de hasta qué punto se puede seguir extendiendo un caso sin llevar la acusación a juicio? Bueno, esto es algo que yo en un principio, siguiendo un poco lo que marca la ley, entendí que era 1 año de investigación a lo que se me puede someter para mantenerme en esta situación. Pero claro, también la ley, por lo visto, pues afecta que cada 6 meses, según el criterio, en este caso de fiscalía y del juez, si necesitan realizar más pruebas o seguir investigando, pueden ir aumentando este plazo de 6 en 6 meses. Es decir, cada 6 meses, pues independientemente de lo que haya, a mí me han ido... Y tú estás ahí esperando a ver si el auto por fin Sí. archiva la causa o vas a juicio, Claro. o lo que sea. Porque- Pero lo que hay es un limbo en el cual cada 6 meses vuelven a extender Por la eso te comentaba de que, investigación. evidentemente, las personas que organizan esto, digamos de alguna forma, a mi entender, lo hacen sabiendo todo esto. Es decir, ellos saben perfectamente, nos acercamos a la fecha en la cual esto va a cumplir, pues presentamos, falta tal procedimiento por hacer, falta tal prueba por practicar. ¿Por qué no la pides hace 2 años? Por ejemplo, te hablo de declaraciones de gente que me ha puesto querella en la cual no vienen a declarar hasta que ya prácticamente no le queda tiempo y claro, la meten y no se puede finalizar el procedimiento porque no se ha practicado la diligencia. Entonces así andamos un poco. Una de las últimas acusaciones, por ejemplo, es que hay una destrucción de mensajes, de pruebas, y también una acusación de otro juzgado acusándote de haber creado, falseado correos electrónicos para tu defensa. ¿Eso cómo te defiendes de esas acusaciones? Bueno, pues evidentemente son falsas. Yo no he creado ni tengo los conocimientos para poder falsear un correo, ni lo he hecho. Esto viene porque precisamente cuando en mi declaración, cuando a mí se me pregunta sobre este tema, yo presento. Mira, a mí esto me lo pidió el señor embajador, aquí están los correos, digamos, el histórico de los correos donde se habla de este tema y donde yo le pido incluso, oiga, autoríceme a mí de alguna forma de que yo realmente esto lo voy a hacer. Usted, mi cliente, me lo pide y yo le hago la prueba, ¿vale? Entonces, todos esos correos se presentan. Incluso en formato EML, que me llegan a decir que es que yo no entrego cuando se ha entregado y demás. ¿Qué ocurre? Que a la altura del proceso en el que estamos, yo sinceramente creo que finalmente, como por ejemplo, de la investigación de blanqueo de capitales ya no hay nada. Del tema de cohecho, pues no hay nada. Del tema por ejemplo, las acusaciones estas que se realizan sobre mí, claro, al pedírmelo el embajador, esto no es que la CIA a mí me lo pida, como ellos dicen, no, a mí me lo ha pedido mi cliente. Aunque sea el embajador, es el gobierno ecuatoriano el que autoriza esto. Claro, ellos argumentan de que estos correos son falsos y que yo eso me lo he inventado y demás. Lo que hace la Audiencia Nacional es que dice, mira, esto no lo juzgo yo y lo mando para Plaza Castilla. Entonces ahora mismo está en Plaza Castilla. Que acaba de entrar ahí a ver qué es lo que decide. Otro frente Claro. judicial abierto. Otro frente judicial abierto, pero bueno, al menos se ha apartado también de este tema porque es que no tiene sentido.
Mm, Para alguien como tú, que bueno, has estado en las fuerzas especiales, tú antes hablabas al principio de lo duro que fue aquello, Ujú. em, estos 6 años a nivel personal, ¿no? ¿Qué han supuesto? Porque me imagino que eres una persona dura, con mucho aguante por la experiencia vital que has tenido. ¿De qué manera 6 años de proceso judicial, eh, ese bloqueo de las cuentas, el hecho de que tengas que liquidar tu empresa, es decir, todo lo que te ha pasado, Ujú. qué coste ha tenido a nivel personal? Pues ha sido un gran desgaste, que evidentemente, gracias sobre todo por el apoyo que tengo especialmente de mi mujer, que es la que siempre ha estado conmigo, me ha apoyado totalmente, y evidentemente pues después por la familia y demás, ¿no? Pero en un principio es verdad que lo que primero sientes es mucha rabia. Tengo que luchar contra esto no puede ser. Y luchas y te golpeas contra la pared, porque el tema es que te vas golpeando y golpeas, hasta que llega un momento y dices, bueno, estoy bastante cansado ya de esto, porque sé que digamos, todo mi trabajo que yo realicé, todo aquello por lo que yo había luchado, en levantar pues mi empresa, llevar, después de mucho padecimiento, porque esto no es algo que a mí me regalen, ¿no? Como muchos emprendedores, los inicios son muy duros, tanto económicamente como de mucho tipo. Y cuando ya consigues esa estabilidad y tú consigues desarrollar algo, que además, sinceramente creo que era algo excepcional aquí en España para el españolito, ¿no? Es una de las cosas los males de nuestro país es siempre pensar que lo de fuera es mejor y lo de dentro es lo peor. Y cuando alguien consigue el éxito es porque ha hecho algo, no porque lo ha trabajado, no, ha robado, ha hecho algo, ¿no? Somos así, está dentro de la condición de España, ¿no? Pero todo eso lo tuve que dejar de lado, tuve que decidir que, bueno, cerramos porque no, evidentemente, mis clientes pues se me retiraron. De hecho, algunos me apoyaron mucho, pero evidentemente me dijeron, mira, no puedo, ¿eh? Confiamos en ti y demás, pero no puedo. Y tuve que abandonar la empresa. Actualmente sigo trabajando, trabajando asesoro, llaman, me dicen, preguntan y les comunico ciertas cosas. Hay otras personas que también se han interesado por desarrollar la empresa y les apoyo a ello. Pero ya no es la empresa que yo tenía, es otra. ¿Vale? En la cual yo prácticamente no tengo más allá labor de simplemente de asesorar, de exportar mis ideas, ¿no? Y todo eso me ha ido repercutiendo, sobre todo porque además sufro el desgaste de un poco bueno, de mi salud, mis altibajos y bueno, pero al final, y es algo un poco del origen de donde vengo, sé que cuando estás hecho polvo o cuando crees que estás al límite, siempre hay por lo que luchar. Si tienes aliento, puedes seguir. Y esa es la situación que me encuentro. Y yo me encuentro en la situación de que yo esto no lo puedo dejar así. Yo voy a pelear a lo que llegue. De hecho, mi gran interés es poder llegar a llevar a estas personas que me han hecho esto ante la justicia. Lo conseguiré, no lo conseguiré. Sé que no voy a recuperar nada. O porque funciona el sistema es así. Entonces sé que, bueno, lo intentaré. Y si puedo, al menos llevar a que esto se aclare, que se aclare. Pero no quiero quedarme cruzado de brazos. Julian Assange recuperó el año pasado su libertad después de una década de batalla legal. ¿Qué sentiste? Bueno, sentí que había perdido el tiempo, porque todo esto él lo podía haber hecho antes. De hecho, bueno, se ha retirado y al final es un delincuente. Ha sido condenado a 5 años, aunque le hayan dado la libertad. Ha reconocido los hechos que él... Y realmente creo, porque de hecho es una de las cosas que llegamos nosotros a sugerirle, en el tema de que esto, cuanto antes salgas, más posibilidad tienes de quedar en libertad o salir antes. Y yo le transmitía, no a él, porque realmente con él tampoco es que haya tenido mucho contacto, pero sí a gente de su equipo, le transmitía el hecho de que mira lo que ha pasado con Chelsea Manning. Chelsea Manning, que sí, ese estaba más sobre el foco porque era militar, norteamericano, tal. 5 años estuvo en prisión, creo, o menos. Y al final, bueno, condenado. O sea, perdón, fue, digamos, culpado.
Y es un poco lo que pasa con estos casos. Estos casos realmente al final él lo enquistó más porque creo que su rebeldía, por llamarlo de alguna forma, lo que hizo fue que la otra parte sí necesitará demostrar sí o sí que tú tienes que cumplir con esto. Y es un poco lo que le pasó con con el Reino Unido. Es decir, cuando él lo sacan de la embajada, no, te quedas aquí, cumples la condena que te se impuso a ti. Aquí. Y después ya tratamos el tema de la extradición. Pero tú aquí te hicieron unos cargos, fuiste condenado y nos has tomado el pelo. No podemos quedar así. Vas a cumplir aquí. Y ya peleas para el otro lado. Cuando esto se resuelva, vamos a imaginar que sea como tú deseas y imaginemos que se demuestre tu inocencia. ¿Qué planes tienes? Pues si eso se resuelve, evidentemente lo primero será tomar acciones contra todo esto. Y luego, bueno, pues continuar con mi vida. Tampoco es que vaya a poder hacer más grandes cosas. ¿Querrías volver a reconstruir tu empresa o bueno, eso es una etapa que ya dejas atrás? Sinceramente, bueno, nunca uno se termina de despegar, ¿no? Y creo que en el fondo siempre está vinculado de alguna manera. Yo no estaría directamente, digamos, involucrado, o al menos no es lo que espero, porque al final terminas muy cansado. Creo que cuando te pasan cosas así, al final le coges un poco de asco, ¿no? A todo y terminas cansado de todo y lo que quieres es simplemente estar tranquilo. Y si pudiera, pues simplemente que precisamente la gente que está interesada siguiera desarrollándolo, perfecto. Yo te puedo apoyar y puedo ponerte en contacto con mis contactos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que sigas desarrollando esta labor. Pero yo de alguna manera me quiero quedar fuera del foco. No tengo la necesidad. Creo que todo lo que tenía que haber hecho quizás ya lo hice. Y bueno, disfrutar el tiempo que me queda, pues tranquilamente. Muchas gracias, David Morales. Bueno, te deseo sobre todo resolución. Soy de los que piensan que una justicia tan lenta, en este caso 6 años, no es justicia. Y que se resuelva la verdad, se sepa. Aquí hemos intentado aportarla. Gracias por venir. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y a todos vosotros, gracias por seguir el canal. No olvidéis de suscribiros y seguiremos contando la verdad, aunque sea incómoda. Muchas gracias.